Quiero comunicarle al país que en una operación conjunta de las fuerzas militares y la Policía Nacional fue dado de baja alias Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC. El 1 de marzo de 2008, Colombia amaneció con la noticia de la ejecución de la Operación Fénix. Esta acción de las fuerzas militares colombianas tuvo como resultado principal la muerte de alias Raúl Reyes, quien no solo era el segundo al mando de las FARC, sino el principal brazo político de la guerrilla en el exterior. Y este es el golpe más contundente que se le ha dado a ese grupo terrorista hasta el momento. De acuerdo con el reporte oficial del ministro de Defensa Juan Manuel Santos, el bombardeo inició a la medianoche. La operación se desplazó a territorio ecuatoriano bajo la premisa de que tropas colombianas estaban siendo atacadas desde el país vecino. Una vez bombardeado el campamento, se ordenó que fuerzas colombianas entraran para asegurar el área y poder neutralizar al enemigo. Se le pidió además a la policía que la mantuviera asegurada hasta que llegaran las autoridades ecuatorianas. Santos justificó la incursión en soberanía ecuatoriana como una maniobra de respuesta inmediata para neutralizar el fuego enemigo y asegurar el perímetro del campamento. En el momento en que unidades helicoportadas de la fuerza pública se estaban acercando para acopar el lugar, estos fueron atacados desde un campamento de las FARC ubicado en el lado ecuatoriano a menos de 1.800 metros de la frontera. Uno de nuestros soldados, Carlos Hernández León, infortunadamente murió en este ataque. Alias Raúl Reyes, cuyo nombre real era Luis Edgar Devia Silva, fungía como el rostro diplomático de las FARC y pieza estratégica de su secretariado. Era conocido como el canciller de la organización por coordinar redes en 16 países. Reyes alternaba su rol de portavoz en procesos de paz con un prontuario de 121 procesos judiciales por terrorismo, narcotráfico y reclutamiento de menores. En un intento por mitigar la crisis diplomática que se avecinaba por el bombardeo en Ecuador, el ministro Santos intentó presentar la acción como un hecho transparente entre naciones hermanas. El presidente Uribe se comunicó con el presidente Correa para informarlo de la situación. Para el gobierno de Álvaro Uribe, la figura de Raúl Reyes representaba el mayor obstáculo para una salida negociada al conflicto armado, señalándolo como responsable directo del cautiverio y la tortura de secuestrados de alto perfil, como la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Quiero agradecer a los informantes que con su resuelta decisión de contribuir al éxito de la seguridad democrática permitieron con sus informes a la fuerza pública adelantar este operativo. El gobierno nacional pagará rigurosamente 2 recompensas en los días que vienen. El presidente Álvaro Uribe blindó la Operación Fénix, asumiendo personalmente la responsabilidad política de la incursión en Ecuador. Muchas generaciones de colombianos no han conocido un día completo de paz. Mi generación no ha vivido un día completo de paz. Nuestra lucha es para que Colombia tenga la aventura de la paz y de la prosperidad. Soldados y policías de mi patria, el éxito es de ustedes
de su sacrificio, de su determinación, de su coraje. Como presidente constitucional de la nación, asumo la responsabilidad total de los hechos. Esta lucha es por la felicidad de los niños, de las jóvenes generaciones de colombianos y de quienes habrán de venir en el suelo de la patria. Muchas gracias. El bombardeo en Ecuador detonó una crisis diplomática inmediata en la región. Los mandatarios Rafael Correa y Hugo Chávez rechazaron la versión colombiana de un combate legítimo, calificando la acción como un cobarde asesinato tras el hallazgo de guerrilleros en estado de indefensión. Para sorpresa del gobierno ecuatoriano, esto lo acabamos de verificar hace apenas una hora con los soldados ya ahí, en el sitio, en el lugar de los hechos, han encontrado 15 cadáveres de guerrilleros, 2 guerrilleras heridas en un campamento improvisado de la FARC, es decir, un campamento ambulante hecho con plástico solo para pasar la noche, a 2 kilómetros del territorio ecuatoriano, dentro del territorio ecuatoriano, a 2 kilómetros de la frontera, a 2 kilómetros del río Putumayo. Es decir, no hay cómo equivocarse en que aquello era territorio ecuatoriano. Para el gobierno ecuatoriano, las evidencias en el terreno desmentían la tesis de una persecución en caliente, denunciando además una flagrante violación a su soberanía territorial y espacio aéreo. Pero no solo aquello, los cadáveres estaban en paños menores, en pijamas, es decir, no hubo ninguna persecución caliente, fueron bombardeados y masacrados mientras dormían, utilizando tecnología de punta que los localizó de noche en la selva, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras. Es decir, el presidente Uribe o estuvo mal informado o descaradamente le mintió al presidente del Ecuador. Pero este gobierno, el gobierno ecuatoriano, no va a permitir más ultrajes del gobierno colombiano. Y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. La postura de Correa fue respaldada de inmediato por Hugo Chávez. El mandatario venezolano, que en ese momento lideraba junto a la senadora Piedad Córdoba gestiones para la liberación de secuestrados, logrando, por ejemplo, la entrega de Clara Rojas y 5 excongresistas, interpretó la incursión no solo como una afrenta a Ecuador, sino como una advertencia directa hacia Venezuela. De manera muy ligera, el gobierno de Colombia reconoce haber incursionado, haber violado la soberanía de un país vecino. De una manera ligera, de una manera alegre, de una manera irresponsable. Y esto es preocupante. Y esto es preocupante. Presidente Uribe, piénselo bien. No se le vaya a ocurrir hacer eso por aquí, por estos lados, presidente Uribe. No se le vaya a ocurrir. Ante la escalada de la crisis internacional, el gobierno colombiano desplegó una estrategia para sustentar la legalidad del operativo. El canciller Fernando Araujo justificó la incursión mediante una nota formal, argumentando nuevamente que la fuerza pública respondió a un intenso fuego desde el lado ecuatoriano, lo que precipitó la entrada de tropas a soberanía extranjera. Fue indispensable que las tropas colombianas ingresaran a territorio ecuatoriano para registrar el sitio desde donde recibieron disparos y al cual atacaron. Al encontrar allí cadáveres, entre ellos el de Raúl Reyes, fueron traídos a territorio colombiano para evitar que la guerrilla los suplantara en cumplimiento de una práctica que acostumbra realizar para acusar a nuestras fuerzas de ejecuciones extrajudiciales. Araujo, quien años atrás había sido víctima de secuestro por parte de las FARC, sostuvo que el ingreso fue una acción indispensable bajo un estado de necesidad. Para la Cancillería, la presencia de Reyes, dirigiendo crímenes de lesa humanidad desde Ecuador, sin el consentimiento de dicho gobierno, obligaba a Colombia a actuar y a asegurar de inmediato el material probatorio hallado en el campamento. El
Gobierno de la República de Colombia desea presentar al ilustrado Gobierno de la República del Ecuador sus excusas por la acción que se vio obligado a adelantar en la zona de frontera, consistente en el ingreso de helicópteros colombianos con personal de las Fuerzas Armadas a territorio ecuatoriano para registrar el sitio. En esta acción se rescató el cadáver de Raúl Reyes, de otro guerrillero y algunos elementos personales, al igual que abundante documentación y correspondencia del terrorista y 3 computadores. Simultáneamente, la estrategia comunicativa desde la Casa de Nariño se centró en revelar el botín de guerra. El secretario de prensa, César Mauricio Velázquez, emitió el comunicado número 82, informando que el material incautado ya estaba bajo análisis del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad recibió hoy información preliminar del material encontrado a alias Raúl Reyes. Entre los hallazgos se encuentran abundante documentación y correspondencia personal, 3 computadores que contienen información histórica sobre el llamado secretariado de las FARC y de su gestión personal. Los organismos de investigación harán la valoración técnica forense de los computadores con el apoyo de la comunidad internacional y en especial del Gabinete de Criminalística de las Agencias Federales de Estados Unidos. Aquel anuncio de Velázquez, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia tras ser condenado por el escándalo de las chuzadas del DAS, buscaba legitimar el operativo no por la baja militar, sino por la riqueza documental extraída de los 3 computadores. El Consejo de Seguridad evalúa a esta hora la información que ha recibido de la Fuerza Pública, la cual contiene el último correo electrónico de alias Raúl Reyes dirigido a los miembros del secretariado de esa organización criminal. El golpe definitivo de esa jornada lo dio el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, mediante una ofensiva mediática diseñada para transformar la violación de la soberanía en una denuncia regional. En una primera fase, el 2 de marzo de 2008, Naranjo presentó un informe basado en las primeras 12 horas de análisis, ofreciendo su valoración personal sobre la gravedad de lo hallado. Esta información que empieza a ser procesada y que ha significado el trabajo de un equipo de analistas y de expertos durante las últimas 12 horas, nos permite hoy, de manera contundente e indiscutible, presentar por lo menos 2 documentos tremendamente reveladores y, en nuestra opinión, muy graves en cuanto que afectan la seguridad nacional colombiana y al mismo tiempo demandarán de las autoridades ecuatorianas respuestas que realmente hagan claridad sobre los vínculos de las FARC en territorio ecuatoriano y de los vínculos de las FARC particularmente con el gobierno del presidente Correa. La revelación de contactos entre Reyes y el ministro ecuatoriano Gustavo Larrea fue el eje central del contraataque colombiano. Según la interpretación de Naranjo, los correos detallaban compromisos del gobierno de Correa para ajustar a sus mandos militares y policiales en la frontera según las necesidades de la guerrilla. Señala el documento difundido por Reyes al secretariado que el gobierno ecuatoriano se compromete a relevar los mandos policiales y militares en las zonas de presencia de las FARC con información basada en reportes de las propias FARC y habla concretamente de que están en condiciones de relevar del mando a la oficialidad que sea hostil con las FARC y con las comunidades afectas en esa región. Al día siguiente, el 3 de marzo de 2008, Naranjo amplió el espectro de la denuncia con otra rueda de prensa. El análisis de los discos duros comenzó a arrojar evidencias que, según la policía, probaban una relación vinculante y directa no solo con Quito, sino también con el Palacio de Miraflores en Caracas. Se siguen encontrando material documental de vital importancia que prueba la relación
vinculante directa, no solamente como se señaló ayer, de las FARC con Ecuador, a través de esas dos notas que ustedes conocieron, en las cuales el ministro de Seguridad, sirviendo como emisario del presidente Correa, en reunión con Raúl Reyes, llegó a unos acuerdos, sino que también hemos encontrado información que compromete al gobierno venezolano, particularmente a través del ministro Rodríguez Chacín, y cartas, documentos que el propio secretariado y Manuel Marulanda ha dirigido al presidente Hugo Chávez Frías. Según la interpretación del general Naranjo, en los computadores de Raúl Reyes había correos electrónicos de alias Iván Márquez, destinados a concretar un financiamiento de $300 millones por parte del gobierno de Venezuela, la compra de 50 kilos de uranio y envíos de droga hacia México. El financiamiento de Venezuela a las FARC con $300 millones, fecha 14/02/08, concretamente corresponde a una correspondencia enviada por Iván Márquez al secretariado, donde dice: camaradas secretariado, cordial saludo. Por 2 días nos reunimos con Rodríguez, se refiere al ministro Rodríguez Chacín. Conclusiones principales. Con relación a 300, que en adelante llamaremos dossier, ya hay gestiones adelantadas por instrucciones del jefe del Cojo, las cuales comentaré en nota aparte. Al jefe lo llamaremos Ángel y al Cojo Ernesto. La respuesta de Hugo Chávez no se hizo esperar. En su programa Aló Presidente, el mandatario venezolano respaldó la versión de Rafael Correa, calificando el operativo contra Raúl Reyes como un asesinato. Chávez denunció que la incursión colombiana ignoró la soberanía ecuatoriana para masacrar guerrilleros. El presidente Correa anoche me llamó de nuevo. Estábamos nosotros en Consejo de Ministros. Y me dice: estoy indignado. Uribe me ha mentido. Y me cuenta. Llegaron las tropas ecuatorianas. Me dice: me mintió Uribe descaradamente. Lo que hicieron fue una masacre. Estaban dormidos. Me dice que consiguieron en ropas menores y en pijama alguna gente. 15 cadáveres y 2 mujeres heridas. 2 guerrilleras heridas. Y un campamento provisional con un plástico. Es el estilo del gobierno imperialista de Estados Unidos y de Israel. Bombardear, arrasar con todo. Detectaron desde hacía varios días seguramente, planificaron todo fríamente y masacraron mientras dormía Raúl Reyes. Murió. Respecto a sus vínculos con las FARC, Chávez defendió su relación como parte de su papel de mediador y garante de paz para el acuerdo humanitario, una gestión que inicialmente contó con el aval del presidente Álvaro Uribe. Este es un golpe no realmente contra la FARC. No, el imperio sabe lo que hace. El imperio sabe lo que hace. Es un golpe contra la paz. Es un golpe contra el acuerdo humanitario. Es un golpe contra la UNASUR. Chávez también se refirió a la correspondencia mantenida con Manuel Marulanda alias Tiro Fijo, confirmando que poseía un archivo de cartas del máximo jefe de las FARC. El mandatario venezolano admitió públicamente tener nexos con la organización insurgente, pero los enmarcó exclusivamente en los esfuerzos humanitarios, cuestionando la doble moral internacional frente al concepto de terrorismo. Vean ustedes el cinismo del cómo impera en el mundo el cinismo, pues. El cinismo. Los bombardeos en Irak, que acaban con pueblos enteros, que han barrido del mapa pueblos enteros. Bombardeos de los Estados Unidos, eso no es terrorismo. Eso no es terrorismo.
Ah, pero las FARC sí son terroristas. Decía yo ahorita que durante el gobierno de estos gobiernos progresistas nosotros vivimos unos gobiernos realmente espantosos, en los cuales también el presidente Santos jugó un papel muy importante. No se les olvide que él fue quien dio la orden de bombardear el campamento donde estaba Reyes, que era además un territorio ajeno, que era el Ecuador, precisamente donde estaban asentados, y que no es la misma mirada que tienen ellos sobre las relaciones con los países, los requerimientos, las necesidades que puede tener el presidente Correa, que a pesar de un hecho tan supremamente grave, tomó la decisión de apoyar el proceso de paz.